En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Que la paz de Dios nuestro Padre, la gracia de Cristo Jesús, sea con todos mis hermanos. Le hemos pedido al Señor su ayuda y Él, que conoce nuestra necesidad, Él nos va a dar en esta mañana su ayuda en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer Segunda de Pedro, capítulo 3, del verso 15 y verso 16. Dice así: para la honra y la gloria del Señor. Sí, amén. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre los cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Amén. Para la honra y la gloria del Señor. Para la honra y la gloria del Señor Jesús. Sí, amén. Tomen asiento, por favor. Muy bien. Vamos a leer. Tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. ¿Qué cosa? Tuercen. Y luego agrega el apóstol San Pedro, como también las otras escrituras para su propia perdición. Cuando habla de las otras escrituras, se refiere a lo escrito en el Antiguo Testamento. Muy bien. Fíjense de lo que siempre debe de estar prevenida la iglesia. Te lo platiqué hace 8 días. Si en aquel tiempo pasó, ¿qué es lo que debemos de hacer nosotros en este tiempo? Estar preparados. Sí, hermanos. Por eso, hace 8 días, la Escritura nos decía que así como en el Antiguo Testamento hubo falsos, ¿qué? Profetas, que ahora, en esta era de la restauración de la Iglesia del Señor, ¿qué peligro se cernía sobre la Iglesia? Que haya falsos apóstoles. Que también no dijo, a lo mejor habrá. No, el Espíritu de Dios sabe lo que va a pasar. Y dice, habrá hombres, ¿qué cosa? Sí. Que enseñarán herejías ¿de qué? Perdición. De perdición. Ya lo comprobamos.
Pero hay otros detallitos, como dice aquí el apóstol San Pedro, cuando alguien explica un texto torcido, ¿cómo? Torcido. Que eso tiene que saberlo la iglesia, eso lo tienes que entender tú. ¿Cuándo es cuando tú alcanzas a distinguir de un texto bien explicado y un texto torcido, y un texto explicado, pero de una manera ¿cómo? Torcida? Estás capacitado, hermano, estás capacitada, hermana, para saber hacer esa diferencia. De veras, ¿estás seguro que estás capacitado? Porque esta mañana yo te voy a comprobar que tú has comprobado y que tú has aprobado algunas desviaciones en la explicación de algunos pasajes. Y hay cositas que tú estás creyendo que no están bien, ¿qué cosa? Y una de ellas voy a apostar que no lo captaste. Y un texto que se ha venido moviendo a través de los años, explicado incorrectamente. Fíjate bien. Ya en el tiempo de la iglesia primitiva encontramos desviaciones. Te voy a leer en Colosenses 2, 18 y 19. Dice así: para la honra y la gloria del Señor. Sí, amén. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose... Dios le pague a mi hermano. Amén. Dios le pague. Fíjense cómo dice. Colosenses 2, 18, 19. Nadie os prive de vuestro premio. ¿Cuál es el premio que buscas, hermano? La salvación del alma. ¿Cuál es el premio que buscas, hermano? La corona de la vida eterna. ¿Hay un premio? Dice mi hermana, una corona. ¿Sí? ¿De qué es esa corona? ¿Es de plata? ¿Es de oro? ¿Está engarzada de piedras preciosas? Eso es una baratija comparado con el premio que hay para los que seamos fieles hasta el fin. Es la corona de la vida eterna. Hay peligro de que ese premio, después de haber militado mucho tiempo en la iglesia, absteniéndote de muchas cosas, hay peligro de que alguien te eche a perder ese premio. No lo digo yo. ¿Quién te lo está diciendo? Un apóstol de Dios. Fíjense bien. Dice, por tanto, nadie, 18, nadie os prive de vuestro premio. Afectando
humildad y culto. ¿A quiénes? Los ángeles. A los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado. ¿Cómo? Vanamente hinchado. ¿Cuál es el origen? Linchamiento. ¿Cuál era el motivo? ¿Ya se te olvidó cuál era el móvil de los falsos maestros? El comercio, el dinero. Bueno, ahora, ¿cuál es la razón? Otra de las causas. ¿Cuál es? Esta es otra de las causas. ¿Cuál es? Linchamiento. El hinchamiento. Cuando el hinchamiento, que es una ramificación de la soberbia, y la soberbia es un espíritu del diablo, el hombre se trastorna en su mente. ¿Hasta dónde llegó el trastorno de estos hombres? Linchamiento. Que empezaron a querer meter en la iglesia, porque algunos hermanos como que no me entendieron, y al pararse a hablar se pusieron a hablar de las herejías de la Iglesia Católica y de las herejías de las iglesias. No, esas no nos interesan. Esas están de nosotros totalmente, ¿qué? Los únicos que se deben de aplicar a eso son los que salen a la obra. No, los más peligrosos, ¿cuáles son? Los internos. ¿Qué enseñanza estaban introduciendo en la iglesia primitiva? El culto a los ángeles. ¿Hay pasajes bíblicos que se pueden utilizar para eso? Pregunto, ¿hay pasajes bíblicos que se pueden utilizar creyendo que los ángeles pueden ser entre nosotros y Dios? Intermediarios. ¿Sí hay? Muy bien. No nos vamos a extender en eso, porque el tiempo se nos va. En el tiempo que tú llevas en la iglesia, ¿alguna vez se te ha enseñado que se les debe de rendir culto a los ángeles? Nunca. Pero sí se nos ha enseñado. En el libro de Apocalipsis, que cuando el apóstol Juan fue llevado en espíritu y vio la grandeza de un ángel, ¿y qué hizo él? ¿Qué le dijo el ángel? Levántate, un siervo tuyo. Fíjate qué curioso. Eso sí se nos ha enseñado, que los mismos ángeles jamás van a ¿qué cosa? Aceptar que se les rinda culto, porque el hincársele ante ellos es rendírseles ¿qué? Sin embargo, en la iglesia primitiva, ¿qué clase de hombres surgieron? Unos son, en el primer texto que leímos, unos lo hacen porque son indoctos. Y aclara la Escritura que son indoctos porque son ¿qué? Inconstantes. ¿Por qué son indoctos? Porque son inconstantes. No crecen en el conocimiento de la doctrina. Y a causa de esa ignorancia, ¿qué es lo que hacen con algunos textos o pasajes de las Sagradas Escrituras? Las tuercen.
Y aquí encontramos a unos. Estos no es la ignorancia, esto es la soberbia. Porque yo tengo que irte explicando los motivos. Por tanto, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. De espiritualidad de Dios no hay nada. Cuidado con esa clase de herejías, de torceduras. Muy bien. Dice 1 Timoteo 6, 3, 4. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Dice, está envanecido, nada sabe y delira. ¿A qué compara el apóstol San Pablo a esa clase de hombres? Un hombre que no estaba en sus cabales juicios. Que no está, ¿qué cosa? En su justo, ¿qué? Juicio. Dice que Dios los entrega ¿a qué cosa? Una mente depravada. Para creer a lo que no es correcto. Cuidado. Todo esto tenemos que... Tu hermano de ninguna manera te está alarmando. No. Tu hermano te está previniendo. Que son dos cosas totalmente, ¿qué? Distintas. Muy bien. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, si no sale de acuerdo, eso quiere decir no sé qué, no se conforma, porque la doctrina, dice el apóstol San Pablo en Romanos, que cuando nosotros nos convertimos al Señor, fuimos entregados a esta forma de doctrina. ¿Sí? ¿Qué tiene la doctrina revelada por Dios? Tiene una forma muy especial. ¿Cuál es la responsabilidad? De que esa forma de doctrina te llegue a ti sin ninguna torcedura, sin ninguna desviación ni a diestra ni a siniestra, sin quitarle ni ponerle. ¿Cómo se debe de hablar la palabra de Dios? Conforme, ¿cómo dice? Conforme. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma y no sale de acuerdo a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. ¿Está qué cosa? Envanecido. Este no es indocto por inconstante. No, este porque está qué cosa? Envanecido. Se ha llenado de qué? Soberbia. De soberbia. Ya pasó en la iglesia primitiva, ya ha pasado en la restauración, ya ha pasado. Muy bien. Para esto quiero, a ver si mi hermano encuentra Romanos
Romanos 6:17 y me lo lee, pero por favor, clarito. Sí, por favor. Sí, amén. Pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia, para honra y gloria del Dios Señor. le pague a mi hermano. Fíjense la importancia de que se mantenga la forma de la doctrina, que no se deforme, que no se le dé otra ¿qué? Y para que no se deforme, ni se le debe de añadir, ni se le debe de ¿qué? Su forma divina la tiene perfectamente trazada. Cuando alguien ya le quiere meter parches, ¿qué está pasando ahí? Está deformando la doctrina. ¿Para qué sirve esta forma de doctrina? A ver, léemelo por favor, ahí dice. Dice el capítulo 18, para la gloria del Señor. Verso 18. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia, para la gloria del Señor. Dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos, ¿cómo éramos antes de ser entregados a esta forma de doctrina? Esclavos del pecado. ¿Éramos esclavos de qué? Dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hubo una transformación. ¿Sí? ¿Qué le sucede al hermano cuando se bautiza? Muere el viejo hombre y ¿qué? Y nace una nueva. ¿Quién se encarga de modelar a esta nueva criatura? A partir de ahí, dice, tu vida se convierte como la senda del justo. ¿Que va de qué? De aumento y hasta alcanzar la ¿qué? Perfección. Sí. Eso es lo que hace esta forma de doctrina. Y si la modificamos, Pierde su forma. si le quitamos tantito, Ya no es la doctrina. si le aumentamos un poquito, Ya no es la sana doctrina. dijo el apóstol, un poco de levadura. Deuda toda la masa. Ah, muy bien, qué bueno. Vamos adelante entonces. Hay un texto que antes de que yo lo explique, yo quiero que ustedes me ayuden a explicarlo. Primero lo van a explicar ustedes. Vamos a leer en el Evangelio de San Juan, San Juan capítulo 6, del verso 24 al verso 29. Antes que lo leas, quiero que me oigas tantito, por favor. ¿Sí me oyes? ¿Sí me estás? Luego, ahorita lo lees, fíjense bien. La iglesia, y se ha predicado mucho, que el Señor dijo que la obra de Dios
es que creáis en el que Él, y está perfectísimo, ¿sí? Pero el problema está en que cómo lo ha entendido la iglesia, cómo se lo han hecho entender algunos, y que no salen de acuerdo. ¿Cómo lo entiendes tú? Aparte de eso, se le han metido dos añadiduras a este texto que no están escritos. Pregúntale a cualquier hermano, ¿cuál es la obra perfecta de Dios? ¿Y qué te contestan? ¿Qué contestas tú? Creer en el que Él ya le estás poniendo. Otros no, le han añadido más todavía. ¿Cuál es la obra más perfecta de Dios? Así dice la Escritura. Y tú lo apruebas con mucha facilidad. Sí, amén, gloria al Señor. Porque se te ha hecho creer a ti de una manera torcida que la obra de Dios, para que tú creas en el que Él ha enviado, se te ha hecho creer que esa obra la hace Dios en tu corazón. ¿Así es? Pregunto, si se equivocan no le hace. ¿Así es? Vamos a leer y a ver qué es lo que dice en realidad el Señor, para que vean la desviación que hay ahí. Juan 6, del verso 24 al verso 29. Dice: para la honra y la gloria del Señor. Amén. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió: Espérame tantito. ¿Quiénes habían atravesado todo el lago que se le llamaba el mar de Galilea? Pero en realidad no era mar, era un lago enorme. ¿Quiénes son los que van afanosamente remando? No había motores fuera de borda, no se inventaban todavía. ¿Quiénes iban apretujados en lanchas remando buscando al Señor? Aquellos 5,000 que se habían alimentado por la multiplicación que el Señor había dicho de los panes y los peces. Cuando el Señor vio las intenciones malas de aquellos hombres, malas porque su deseo no era espiritual. ¿Qué era lo que los movía a buscar al Señor? Aquí lo dice el Señor. Dice: y hallándole al otro lado del mar le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Como diciendo, ¿por qué no nos avisaste? Nomás te nos desapareces. Y vienen sudando, exponiéndose a que los agarrara, porque esos lagos grandes, cuando vienen ciertos vientos, se ponen como el mar, se hacen olas. Ahí hubieran quedado ahogados un montón de vividores. Les contesta el Señor. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os jactasteis. Como que ellos lo que esperaban es que el Señor los hubiera compadecido. ¿Qué esperaban? Pues cómo, sin duda se iban turnando los remos, ¿sí? ¿Cómo llegarían? ¿Qué esperaban del Señor?
¿No tienen hambre? ¿No tienen apetito? Ay, pues sí, no se preocupen. Allá les di peces con pan. ¿Qué apetecen ahora? Y en vez de que el Señor los recibiera de esa manera, ¿qué les dice? Sí, hay un dicho en el mundo que dice, la verdad no peca, pero incomoda. Y el Señor les habla con la verdad. Dice, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. En vez de halagarlos, en vez de compadecerlos, ¿qué les dice el Señor? Y les dice, ahorita ustedes trabajaron mucho, porque ¿qué se tiene que hacer para mover una lancha llena de gente? Y les dice, ese trabajo hubiera tenido gran valor. ¿Cuál hubiera sido el gran valor de ese trabajo? Si lo hubieran hecho por la comida espiritual. Dice, trabajad, no por la comida que perece. ¿Por qué habían hecho ese trabajo tan cansado, tan fatigoso, y exponiéndose al peligro de quedar hundidos a la mitad del mar? ¿Tan solo para qué cosa? Para llenarse sus vientres. Y les dice, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, porque al haber visto aquellos, como el Señor con una oración, ¿qué pasó? Se multiplicaron los poquitos peces, los poquitos ¿qué? Comieron todos y recogieron lo que sobraba, y resulta que sobró más de lo que había al principio. Y les dice el Señor, toda esta obra que hicieron de venir exponiéndose a morir, si lo hubieran hecho por el alimento de su alma, hubieran sido bienaventurados. Pero ¿por qué habían hecho esa obra tan pesada, tan difícil? ¿Por qué cosa? Por alimentarse. Si vas agarrando el origen de lo que después va a decir el Señor, cuando uno lee un texto cortado así y no lee el contexto, está uno en peligro de torcer las Escrituras. Muy bien. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. ¿Qué les dijo el Señor? ¿Qué les dijo el Señor? Que aquella obra que habían hecho, aquel trabajo que habían hecho, solo por buscar ¿qué cosa? No les había servido de nada. Pero si lo hubieran hecho creyendo que Él era el enviado de Dios, esa obra hubiera sido valiosísima delante de Él y los hubiera, ¿qué cosa? Y los hubiera felicitado. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, oye la pregunta, ¿qué alcanzaron a entender aquellos que cruzaron el lago? Que la obra que habían hecho no les había servido. ¿Qué le preguntan al Señor?
¿Qué es lo que le preguntan a Cristo? ¿Me estás oyendo, hermana? Hermano, ¿me estás oyendo? Dice, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer? ¿A quién le toca hacer esa obra? A ver. ¿A quién le toca hacer esa obra? ¿A Cristo o a ellos? ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? No le dijeron a Cristo, ¿qué debes hacer tú para que hagamos las obras de Dios? No, dijeron, ¿qué es lo que a nosotros nos qué? Les dice Cristo, fíjense que no es trabajoso. No los voy a mandar a que den 20 vueltas remando en el lago. No. Ni siquiera les voy a decir que se regresen y pisen el agua. Nada de eso. Hay una obra. ¿Hay una qué? Una obra es la que ustedes deben, pero ¿quién va a hacer esa obra? ¿Dios o ellos? ¿Estás entendiendo? Fíjate bien. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios. ¿Esta es la obra que a Dios le corresponde hacer? ¿O que es la obra que Dios está esperando que ellos? ¿Sí se entiende? Dice, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Qué no habían creído? Pregunto a la iglesia, ¿qué no habían creído? No. Como el enviado de Dios no. Lo querían aprovechar como un benefactor material. Ya siguiendo a Cristo, ya ellos no iban a trabajar en lo absoluto nada. Señor, no tenemos ropa, ahorita voy a orar por ustedes. Y así, ahí está el montón de ropa, cada quien escoja su talla. Señor, pues ya tenemos hambre, recuéstense, vamos a orar. Y ya aparecen los peces. ¿Qué querían que fuera Cristo para ellos? Y ellos convertirse en hijos de Dios, en unos mantenidos, en unos ¿qué? Aprovechados. Pero Cristo no vino a eso. Cristo no vino a salvar la carne. Cristo vino a salvar las almas de los. Yo sé que se te va a hacer difícil porque esto se te ha arraigado por años, pero yo te lo estoy explicando detenidamente. Cuando el Señor les dice, todo ese trabajo que hicieron no sirvió de qué? De nada. Se quedan ellos. Bueno, porque pues la comida, ¿cómo estuvo? Estuvo buena y hubo en abundancia y así nomás. No, ellos no querían perder la oportunidad, pero ellos ¿en qué siguen pensando? ¿En lo material o en lo espiritual? Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer? ¿Quiénes preguntaron qué debemos hacer? No le dijeron, bueno, Señor, entonces, ¿qué debes de hacer tú? ¿No? ¿A quién le toca hacer esa obra? ¿A Dios? Pregunto, ¿Dios te hizo creer a ti a la fuerza? Entonces, ¿a quién le toca hacer esa obra? Hermano, está tan claro, pero te han retorcido la mente y se te ha pegado. Dice, y de predicar el evangelio a toda el que creyere. Sí, y agarraban los apóstoles y le aplicaban una llave, les picaban los ojos. ¿Crees en Jesucristo? No, sí creemos, órale pues. ¿Así? No, el que creyere.
es un acto voluntario. A nadie se le salva a la fuerza, a nadie se le va a hacer creer en el enviado de Dios a la fuerza. Las checuras, un texto con una añadidura no es de Dios. La obra perfecta, ¿qué le añadieron? Como diciendo que hay obras que Dios hace y que algunas no son perfectas, y que algunas son perfectas y que algunas son imperfectas. ¿Te fijas todo lo que se mete en una desviacioncilla nomás de una palabra? Y luego otros no quedaron conformes. La obra más perfecta. Eso no está en la Escritura. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Dije, bueno, pues todo lo que hicimos ahorita nos falló, no sirvió de nada. Queremos, pero ahora queremos oír de ti qué es lo que debemos ¿qué? Hacer ¿para qué? ¿Para qué? Para que Dios haga la obra en nosotros, ¿no? Dice, ¿qué es lo que debemos de qué? Para poner en práctica. ¿La qué? Las obras de Dios. ¿Qué les dijo el Señor? Miren, vayan, corten un par de nopal cada quien, échense uno a la espalda y otro a la pared, y denle 10 vueltas al lago. Eso quiere Dios, ¿no? Hínquense y de rodillas hasta que lleguen aquí sangrando. Esa es la obra que Dios quiere que hagan. No, es tan fácil. ¿Es tan qué? Es tan fácil. ¿Cuál es la obra que Dios estaba esperando de aquellos que oyeran a su Hijo? Que creyeran que Él era el enviado de ¿quién? Esa es la obra que a nosotros nos toca hacer. No hacernos a un lado y que Dios sea el que haga qué cosa. No, sí, Él que me haga creer, Él que me salve y Él que me meta al reino de los cielos a empujones. ¿Así? No. ¿Cuánto tiempo has apoyado un texto que no está torcido? En las Sagradas Escrituras está perfectamente porque es parte de la revelación divina, pero a alguien se le ocurrió decirlo y luego siguieron bastantes. Lamentablemente las herejías se pegan con mucha facilidad. ¿Cuántos de ustedes, aunque estamos ahorita con calma, meticulosamente explicándolo, no lo van a aceptar? Pero bueno, yo cumplo con mi deber. Fíjense a lo que conduce dar oído a doctrinas que no son conforme a las palabras de nuestro. ¿Cómo salió ahorita esa creencia que se ha extendido? Y esta es la obra más grande, esa parche de más grande. Cuando que a la Escritura no hay que añadírsele, ¿en qué han convertido una gran enseñanza de Cristo? La han hecho entender al revés. ¿Sí? Esta es la obra más grande de Dios, que creáis en el que Él, y a quién le atribuyen que debe de hacer esa obra, a Dios. Y así dice aquí en la Escritura. ¿A quién le corresponde hacer eso? Muy bien, ya les aclaré ese punto. Y aunque se los aclaré bíblicamente, algunos no lo van a ¿qué? Pero yo libro mi responsabilidad. ¿Te fijas? ¿Hay peligros o no los hay?
¿Debe de estar prevenida la iglesia o debe de seguir así nomás? Yo cumplo con mi deber. Si tú quieres atender, qué bueno. Si estoy equivocado, bueno, califícame así, pero yo estoy delante de Dios. Pero te estoy hablando con pruebas en la mano. Este lugar no es para hablar mentiras. Este lugar es el ministerio de la palabra de Dios. Que esto sea para la honra y la gloria del Señor. Somos la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo no de herejías, ni de ideas personales, ni de gente soberbia, ni de indoctos e inconstantes, no. Columna y apoyo de la verdad. Bendito sea el nombre del Señor Jesús.